Cuando Alan entró en mi taller sin avisar, casi se me cae una cabeza de muñeca victoriana que estaba reparando con esmero. Su presencia era como un fantasma de otra vida, uno que había exorcizado meses atrás con una firma en los papeles del divorcio. Eve, dijo, usando el apodo que una vez me encantó. Te ves bien. Dejé mis herramientas, sin confiar en mis manos. ¿Qué haces aquí, Alan? Cometí un error, se acercó, invadiendo el santuario que me había creado. Cometimos un error. Antes de que pudiera responder, sonó la campanilla de la puerta. Miranda estaba allí, con su cabello castaño rojizo reflejando la luz de la tarde, entrecerrando sus ojos azules al ver a Alan. El aire de la habitación se electrizó, cargado de historias no contadas y futuros posibles. Puedo volver, dijo Miranda, pero sus pies permanecieron plantados. No, dije demasiado rápido. Ella es Miranda. Lon, Miranda. Él es Alan, mi exmarido. Alan extendió la mano con ese encanto de abogado corporativo. El coleccionista de juguetes del que me ha hablado Lee. Los tres nos rodeamos con palabras cautelosas y miradas cargadas. Alan habló de arrepentimientos y segundas oportunidades, mientras que Miranda no apartó la mirada de mi rostro, atenta a las reacciones que intentaba ocultar desesperadamente. 8 años no son algo que se pueda tirar a la basura, argumentó Alan, moviéndose para tocarme el brazo. Pero lo hiciste, le recordé, retrocediendo. Con tu secretaria, si no recuerdo mal. La leve sonrisa de Miranda me indicó que apreciaba la valentía que finalmente estaba demostrando. Más tarde esa noche, después de que ambos se marcharan con la promesa de llamar, descubrí que una vieja muñeca de porcelana que estaba restaurando tenía un compartimento oculto en el torso. Dentro había una carta amarillenta fechada en 1924, con una letra delicada pero decidida. Mi querida Eleanor, decía. La sociedad nos dice que nuestro amor es imposible, pero a mí me parece lo más natural del mundo. Cuando estamos separados, soy menos yo mismo. Cuando estamos juntos, soy más de lo que jamás soñé. Para siempre tuya, Margaret. Recorrí las palabras descoloridas con la yema del dedo, sintiendo una conexión a través de décadas con una mujer que había encontrado el coraje que yo aún buscaba. La carta tembló en mi mano al darme cuenta de que estaba en mi propia encrucijada. A medianoche, sin poder dormir, llamé a Miranda. Cuando contestó su buzón de voz, las palabras brotaron de mí como agua de una presa rota. He tenido miedo, admití, de lo que siento, de lo que significa. Alan quiere volver a intentarlo, y sería tan fácil volver a lo familiar. Pero cuando estoy contigo, siento cosas que nunca supe que existían, como si hubiera estado viendo en blanco y negro toda mi vida, y de repente hay color. Hice una pausa, con el corazón latiéndome con fuerza. No soy bueno en esto. Rompo y reparo cosas para ganarme la vida, pero algunas roturas hacen que algo sea más bonito en la reparación. Si te interesa, me gustaría descubrir qué podríamos hacer juntos, colgué, sintiéndome a la vez más ligera y aterrorizada. Me había desnudado, más desnuda que nunca con Alan en todo nuestro matrimonio. La vieja muñeca estaba en mi banco de trabajo, su cara agrietada observándome. Por primera vez, me pregunté si algunas imperfecciones no eran. Debía ser borrada, pero aceptada como parte de la historia completa. Mi teléfono permaneció en silencio toda la noche, pero dormí mejor que en meses. La carta de Margaret a Eleanor escondida debajo de mi almohada como un talismán de mujeres que habían sido valientes mucho antes que yo. Durante 3 días, mi taller permaneció inquietantemente silencioso. Seguí con mi rutina como un fantasma, restaurando muñecas mecánicamente mientras mi teléfono permanecía obstinadamente en silencio. Lee me había enviado un mensaje de texto.
espero que encuentres lo que buscas. Su gracia al dejarme ir me hizo sentir aún peor por usarla para ocultar mis sentimientos. Alan llamó 2 veces, envié a ambas al buzón de voz, pero de Miranda, nada. El silencio era ensordecedor. Me concentré en mi trabajo, absorto en el meditativo proceso de restauración. Cada grieta se rellenaba, cada manita se reconstruía, cada rostro se pintaba con precisión microscópica. Arreglaba todo menos lo que más importaba. La 4ª mañana, abrí mi taller temprano y, al encender las luces, descubrí que no estaba sola. Miranda estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, rodeada de un semicírculo de muñecas y juguetes perfectamente restaurados de su colección. «¿Cómo entraste aquí?», logré decir con una voz vergonzosamente débil. «Me diste la llave de repuesto el mes pasado», dijo, levantándose lentamente cuando le acerqué la colección de muñecas ahí. Se veía cansada pero hermosa, con el pelo rojo recogido en un moño desordenado, y llevaba la misma blusa vintage del día que nos conocimos, ahora impecable. La mancha de café que le había causado había desaparecido por completo. «Me llegó tu buzón de voz», dijo. Asentí, sin saber qué pasaría después. El corazón me latía con fuerza contra las costillas, necesitaba tiempo para pensar. Miranda continuó, acercándose. «¿Sobre lo que quiero? ¿Sobre lo que me asusta? ¿Y qué decidiste?», pregunté, casi sin aliento. Señaló los juguetes restaurados que nos rodeaban. Pensé en estas piezas, en cómo son más valiosas ahora, después de romperse y recomponerse con cuidado, que cuando eran nuevas. Los japoneses lo llaman kintsugi, y resaltan las reparaciones con oro en lugar de ocultarlas. Miranda cogió una muñeca de porcelana con finas líneas doradas que marcaban el lugar donde había estado rota. «Me enseñaste que algunas cosas son más hermosas por haber estado rotas, como nosotras», susurré. «Como nosotras». Se acercó. «He coleccionado cosas raras toda mi vida, Evelyn, pero nunca he encontrado nada tan raro como lo que siento cuando estoy contigo». El espacio entre nosotras se disolvió, su mano encontró la mía, nuestros dedos se entrelazaron como si estuvieran hechos el uno para el otro. Miré nuestras manos unidas, la suya con pequeñas manchas de pintura de su trabajo de restauración en un camión de juguete antiguo ayer, la mía con los callos de alguien que trabaja con cosas delicadas a diario. «¿Y Alan?», preguntó, su voz firme pero sus ojos delatando vulnerabilidad. «Lo llamé esta mañana. Sabe que no hay vuelta atrás». La sonrisa de Miranda era leve pero real. «¿Y Lie?». Ella sabía antes que yo que mi corazón estaba en otra parte. Estábamos juntas en la cálida luz de la mañana de mi taller, rodeadas de muñecas cuyas historias rotas ahora formaban parte de su belleza. En mi banco de trabajo estaba la muñeca victoriana cuya carta oculta me había dado valor. Su rostro agrietado ya estaba curado, pero las tenues líneas aún eran visibles, un mapa de donde había estado. «No sé exactamente cómo hacer esto», admití. «Nunca». Miranda dio un paso adelante, ahuecándome la cara entre las manos. «Yo tampoco, no contigo, no con alguien que importa tanto». Sus labios encontraron los míos con suave seguridad. El beso se profundizó en algo que me hizo sentir como volver a casa, a un lugar en el que nunca había estado. Cuando finalmente nos separamos, apoyé mi frente contra la suya. «Todavía estoy aprendiendo a restaurarme», susurré contra sus labios. Sus dedos recorrieron los contornos de mi rostro como memorizando un objeto preciado. «Quizás podamos descubrirlo juntas», dijo. «2 manos de artista son mejor que una». Afuera, Oakland despertaba a otro día de otoño, con las hojas remolinándose en la brisa. Pero en mi taller, rodeadas de cosas rotas que se recomponían, Miranda y yo comenzamos nuestro propio proyecto de restauración,
Uno mucho más complejo e infinitamente más hermoso que cualquiera de los que habíamos abordado antes. Admiraba la impecable mejilla de porcelana de una muñeca Jumo del siglo XIX cuando mi abogado me llamó para decirme que mi divorcio había finalizado. No me pasó desapercibida la yuxtaposición, sosteniendo algo tan delicado y perfecto mientras mi matrimonio de 8 años se hacía añicos. Mis manos, normalmente lo suficientemente firmes como para pintar pestañas más finas que un cabello humano, temblaban al dejar mis herramientas de restauración. «Felicidades, Evelyn, estás oficialmente soltera de nuevo», dijo mi abogado con una alegría inapropiada. La lluvia otoñal caía a cántaros contra los ventanales de mi casa victoriana en Oakland, el único bien por el que más había luchado en el acuerdo. Alan me había llamado loca por querer este pozo de dinero en lugar de nuestro moderno apartamento en el centro, pero nunca entendió que esta casa, con sus pisos crujientes y rincones escondidos, era el santuario perfecto para mi negocio de restauración de muñecas antiguas. Tragué saliva con fuerza para aliviar el nudo en la garganta. Gracias, supongo. La palabra soltera se sentía extraña en mi boca, como intentar hablar un idioma que había olvidado. En lugar del alivio que esperaba, un dolor profundo se expandió en mi pecho. Los años terminaron con una llamada telefónica mientras sostenía la preciada reliquia de una desconocida. Las muñecas nunca me juzgaron por el fracaso en el que se había convertido mi matrimonio, simplemente esperaron, pacientes y silenciosas, a que mis manos sanadoras las sanaran. Deambulé por mi taller, con las yemas de los dedos recorriendo proyectos a medio terminar. El dulce y distintivo aroma del pulimento de cera de abeja se mezclaba con el olor terroso de la lluvia. Cada muñeca parecía observarme con ojos pintados que guardaban secretos más antiguos que mis problemas. Una caja de música centenaria en la esquina emitió espontáneamente 3 notas antes de volver a callar, como si ofreciera sus condolencias. 2 horas después, me encontraba en Timber Coffee, buscando consuelo en un americano ridículamente caro. El café bullía con la típica energía de Oakland, técnicos encorvados sobre sus portátiles, artistas dibujando en cuadernos desgastados. Envidiaba sus tardes de viernes normales, sin la interrupción de una disolución matrimonial. Cuando me aparté del mostrador, con la copa en la mano, mi mente distraída estaba a kilómetros de distancia, calculando cómo reorganizaría mis finanzas. Entonces, maldita sea, mi taza llena de café hirviendo impactó en el pecho de alguien, creando una explosión de líquido sobre lo que parecía ser una auténtica blusa color crema de los años 50. Horrorizada, agarré servilletas, farfullando disculpas. ¿Tienes idea de lo que has hecho? La voz de la pelirroja era baja, controlada, pero temblando de furia. Sus ojos azules, con un brillo antinatural en contraste con su piel pálida, me miraron con los ojos entrecerrados. Esto es Dior Vintage. Torpe, lo siento mucho. Pagaré la limpieza, el reemplazo, cueste lo que cueste. Balbuceé, mortificado por las crecientes manchas de café que se extendían por el pecho de la mujer. Inhaló profundamente, con las fosas nasales dilatadas. No puede reemplazar esto sin más, es único. Me dedico a restaurar antigüedades. Tal vez podría, ¿restauras cosas? Su tono cambió imperceptiblemente, sus feroces ojos azules me observaron con repentino interés. Muñecas antiguas principalmente, pero también trabajo con textiles vintage. Seguía dándole toques a su blusa arruinada, rozando accidentalmente con mis dedos el calor de su piel. Retiré la mano rápidamente. La postura de la mujer se suavizó ligeramente mientras me observaba con un escrutinio calculado. Soy Miranda Long. Colecciono juguetes raros y otras cosas. La intensidad de su mirada me dio un vuelco el corazón, recién divorciada. Algo en la forma deliberada en que enfatizaba otras cosas me provocó un repentino cosquilleo en el estómago,
Evelyn Jenkins, logré decir, extendiendo la mano. Sus dedos estaban frescos contra mi palma, su agarre firme y prolongado. Quizás este accidente fue afortunado después de todo. Evelyn Jenkins, he estado buscando a alguien con tus habilidades. No fue hasta semanas después que descubrí que el café derramado accidentalmente era en realidad el tercer intento de Miranda de orquestar nuestra reunión esa semana. La blusa vintage fue un sacrificio calculado, un daño colateral en su búsqueda de algo mucho más valioso que la tela. Siento mucho lo de tu blusa, dije por enésima vez mientras Miranda Lum inspeccionaba mi taller 3 días después. Había llamado esa mañana, preguntando si podía pasar con una pequeña colección que necesitaba una evaluación. La pequeña colección resultó ser 4 exquisitas muñecas de composición de la década de 1930, cuidadosamente envueltas en papel de seda libre de ácido y transportadas en un estuche hecho a medida. No era precisamente una experiencia para aficionados. Ya pasó, respondió Miranda, sin mirarme a mí, sino recorriendo con la mirada mis estanterías de antigüedades a medio restaurar. Llevaba pantalones negros ajustados y una blusa carmesí que complementaba su pelo castaño rojizo, que le caía en ondas sueltas sobre los hombros. No bromeabas con lo de tu experiencia. Intenté no pavonearme ante su aprobación. Algo en Miranda me hacía hiperconsciente de mi aspecto, mi pelo negro despeinado recogido en un moño, vaqueros desgastados y manchados de pintura, y una camiseta desteñida del Museo de Oakland. No era precisamente mi mejor versión profesional. ¿Cuánto tiempo llevas restaurando muñecas?, preguntó, agachándose para examinar una muñeca bebé de bisque alemán que acababa de terminar. Desde la universidad, empezó como un hobby mientras estudiaba historia del arte, y luego se convirtió en una obsesión. Moví una pila de libros de referencia de una silla, indicándole que se sentara. Con el tiempo, me di cuenta de que la gente me pagaría por hacerlo. Miranda permaneció de pie, prefiriendo deambular por mi estudio como un gato grácil explorando nuevos territorios. ¿Y a tu marido no le importó la invasión de ojitos observándolo por todas partes? La pregunta me pilló desprevenida. Es marido, desde esta semana, de hecho. Y no, nunca entró por aquí. No había querido revelar mi reciente soltería, pero algo en la mirada directa y azul de Miranda me hizo ofrecer información que no tenía pensado compartir. Felicidades o condolencias, lo que corresponda. Una sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Su pérdida es, al parecer, mi ganancia. Antes de que pudiera descifrar lo que quería decir, Miranda desenvolvió con cuidado una de sus muñecas, una composición de Shirley Temple con la mayoría de sus rizos originales intactos, pero con graves grietas en la cara. ¿Se puede salvar?, preguntó Miranda, con la voz más suave al entregarme la muñeca. Nuestros dedos se rozaron durante el intercambio. Intenté ignorar el cosquilleo que me recorrió el brazo al contacto. Ridículo, estaba actuando como una adolescente, no como una profesional de 38 años. Preciosa pieza, examiné la muñeca con atención, notando los patrones de deterioro. El agrietamiento es extenso, pero puedo estabilizarlo y hacer que la mayor parte sea casi invisible. Su peluca necesita que le vuelvan a coser, y su atuendo tiene algunos daños por ácido, pero confío en ti. Miranda me interrumpió, acercándose más de lo necesario, el sutil aroma de su perfume de jazmín me distrajo. Tienes magia en tus manos, puedo decirlo. El cumplido me conmovió más de lo debido. No había recibido muchos últimamente. Las afirmaciones de Alan se habían secado años antes de que nuestro matrimonio terminara oficialmente. Déjame enseñarte algo, dije, llevando a Miranda a mi mesa de trabajo donde le demostré cómo mezclaba ceras teñidas personalizadas para rellenar el agrietamiento sin dañar el acabado original.
Su hombro presionó contra el mío mientras se inclinaba para observar. Fascinante, murmuró, su aliento cálido contra mi oído. Tanta precisión. Estaba explicando mi filosofía de restauración cuando Miranda extendió la mano por encima de mí para tomar una de mis herramientas. Su mano permaneció cerca de la mía. Cuando nuestras miradas se encontraron, algo eléctrico pasó entre nosotras. Su mirada bajó a mis labios por un momento antes de retroceder un paso. Creo que me gustaría que restauraras las 4 muñecas, dijo, con un tono repentinamente serio. ¿Y quizás podrías venir a ver mi colección alguna vez? Tengo piezas que podrían interesarte. La invitación colgaba entre nosotras, con algo que no pude identificar. Me gustaría, me oí decir. Después de que se fuera, llamé a Lie, mi mejor amiga e irónicamente la hermana de mi exmarido. Creo que acabo de tener un momento con un cliente. ¿Hombre o mujer?, preguntó Lie sin dudarlo. La pregunta me impactó. Mujer. ¿Por qué? Solo estaba comprobando. Si mi vergue sobre ti había acertado todos estos años, Lie se rió. Alan siempre decía que estaba loca, pero yo le dije que tenías profundidades inexploradas. Me senté pesadamente en mi silla, mirando la tarjeta de visita de Miranda entre mis dedos. ¿Todos habían visto algo en mí que yo no había reconocido en mí misma? ¿Y por qué se me aceleraba el corazón al pensar en la invitación de Miranda para ver su colección? Cuéntame sobre esta misteriosa señora del café, dijo Lie, apuñalando agresivamente su ensalada por encima de la mesa del restaurante. Estábamos en nuestro lugar habitual para almorzar los jueves en el centro de Oakland, un pequeño bistró que hacía sándwiches decentes y chismes excelentes. Me mordí la tostada de aguacate, y de repente me puse a la defensiva. Es solo una clienta, Lie. Una coleccionista de juguetes que necesita una restauración. Ajá, dijo Lie arrastrando las palabras, arqueando una ceja con escepticismo. Y solo me interesa tu vida social de forma casual. Después de 8 meses viéndote encerrada en un ermitaño con muñecas rotas en lugar de con humanos de verdad, me he estado divorciando de tu hermano, le recordé. Socializar no ha sido precisamente mi prioridad, Evelyn Jenkins. Te conozco desde que teníamos 10 años. Mi lealtad hacia ti es anterior al desastre que Alan y tú causaron en su matrimonio. Lie se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. Es mi hermano y lo quiero, pero es un imbécil adicto al trabajo que nunca te mereció. La tierna fiereza en su voz me hizo llorar inesperadamente. Gracias. Volviendo a Red. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Está soltera, casi me ahogo con el agua. Se llama Miranda, y no tengo ni idea de si está soltera. ¿Cómo iba a saberlo? Porque se nota que te gusta, dijo Lie con naturalidad. Se te cambia la cara cuando hablas de ella. Mi móvil vibró con una notificación antes de que pudiera negar la acusación de Lie. Cuando bajé la vista, el estómago me dio un vuelco. Miranda, pensando en nuestra conversación, el próximo sábado hay una subasta exclusiva de juguetes en Claremont. Buscamos un socio que sepa reconocer la calidad a simple vista. ¿Te interesa? La palabra no debería haberme acelerado el pulso, pero lo hizo. Es ella, ¿verdad? La voz de Lie interrumpió mis pensamientos. Tu cara está haciendo lo suyo otra vez. Guardé el teléfono. ¿Me ha invitado a una subasta, como una cita? Como una colega de profesión, insistí, aunque la incertidumbre me corroía. Probablemente necesite mi experiencia para no pagar de más. Lie se rió. Claro, porque los coleccionistas adinerados suelen necesitar compañeros de compras con descuento. Hizo girar el tenedor pensativa. Ten cuidado, Eve.
Eres vulnerable ahora mismo. El divorcio te ha dejado heridas que aún no has descubierto. Sus palabras me siguieron a casa, resonando al abrir la puerta principal y encontrarme con un paquete que Miranda me había enviado. Otra muñeca que necesitaba restauración, esta vez una rara muñeca alemana con rasgos pintados tan realistas que resultaba casi inquietante. Estaba fotografiando su estado cuando sonó el timbre. Esperando que el repartidor de UPS volviera para pedirme una firma, me sobresalté al encontrar a Alan de pie en mi porche, con aspecto incómodo. Cómoda bajo la ligera llovizna, encontré unas cajas en el trastero. Dijo sin saludar, pensé que podrían ser tuyas. Me aparté sin decir palabra para dejarlo entrar. El familiar aroma de su colonia, antes reconfortante, ahora era solo un recordatorio de la pérdida que llenaba la entrada. Traía 2 cajas etiquetadas con Evelyn College, escritas a mano por mí. Gracias, dije con frialdad. Podrías haber llamado. ¿Habrías contestado? Su franqueza aún tenía el poder de desestabilizarme. La verdad era que probablemente no. 8 años de matrimonio se habían convertido en intercambios de mensajes breves y comunicaciones a través de abogados. El apuesto abogado del que me había enamorado se había convertido en un extraño, consumido por su carrera y, finalmente, por su asistente legal. Solo intento atar cabos sueltos, añadió Alan, mientras sus ojos escudriñaban mi taller, visible a través de la puerta abierta. Pareces asentado. Lo estoy, mintió con facilidad. Señaló con la cabeza la muñeca de Miranda que estaba en mi banco de trabajo. ¿Nuevo proyecto? Nuevo cliente, dije, reacia a compartir a Miranda con él ni siquiera en una conversación. Alan se quedó allí, incómodo. Lie dice que lo estás haciendo bien. La revelación de que habían hablado de mí me oprimió el pecho. Ojalá ambos encontraran otros temas. Ella se preocupa. A los 2 nos preocupamos. Se me escapó un gemido de frustración. Perdiste el derecho a preocuparte cuando decidiste que Jessica era más importante que nuestro matrimonio. Su estremecimiento me produjo una satisfacción hueca, pero mientras lo veía retirarse a su coche bajo la lluvia, la reivindicación se desmoronó en algo más complicado. Pasé la noche revisando las cajas viejas que me había devuelto, fotografías de nuestros primeros días de novios, cartas de amor que ninguno de los dos había leído en años, recuerdos de boda. A medianoche, mi teléfono se iluminó con otro mensaje de Miranda. Espero con ansias tu respuesta sobre el sábado. Creo que la anticipación suele ser la mejor parte de cualquier relación. Seguía mirando el mensaje, con el corazón latiéndome incómodamente, cuando un golpe me sobresaltó. Al abrir la puerta, encontré a Miranda en mi umbral, empapada por la lluvia que arreciaba. Pasaba por allí y vi tus luces, explicó, con gotas pegadas a sus pestañas. No pude dormir pensando en esa muñeca de corazón de Cameron y Reynard. ¿Viste la línea del cabello agrietada en su frente? Mientras la arrastraba hacia adentro, lejos de la lluvia fría, me di cuenta con repentina claridad de que había estado esperando que alguien se preocupara por los detalles de mi pasión, las minucias que me aceleraban el corazón. Alan nunca lo hizo. La mano de Miranda encontró la mía en el pasillo en penumbra. Sus dedos estaban fríos y húmedos por la lluvia, pero su tacto era eléctrico. Espero no interrumpir nada. Las cajas de mi antigua relación estaban abiertas en la sala, pero de repente me parecieron tan distantes como objetos de otra época. No, dije con firmeza, no estás interrumpiendo nada. El Hotel Claremont se alzaba como un castillo blanco contra las colinas de Oakland, con su elegante fachada iluminada por el cielo del atardecer. Me ajusté el vestido de cóctel negro por 5ª vez, sintiéndome como una impostora entre los coleccionistas adinerados que entraban en la vista previa de la subasta. Deja de moverte,
susurró Miranda. Un aliento cálido en mi oído, te ves exquisita. Insistió en recogerme en su jaguar clásico, llegando a mi puerta con un vestido esmeralda a medida que hacía que su cabello rojo flameara como fuego otoñal. Ahora su mano descansaba suavemente sobre mi espalda baja mientras me guiaba entre la multitud, presentándome como su experto en restauración a varios coleccionistas cuyos nombres olvidé al instante. Victor Chen, dijo un hombre delgado de mirada calculadora. Extendiendo la mano, Miranda no mencionó que tenía una nueva socia. La pausa antes de socia tenía implicaciones tan fuertes que me acaloró las mejillas. Evelyn es la mejor restauradora de la costa oeste, respondió Miranda con suavidad. Tengo suerte de haber conseguido sus servicios antes de que nadie más descubriera su talento. Su mano se deslizó ligeramente más abajo en mi espalda, un gesto posesivo que no pasó desapercibido para Víctor. Entrecerró los ojos mientras me observaba con más atención. Interesante, dijo. Bueno, espero que le hayas informado a tu experto sobre el lote 16. Sé cuánto lo deseas. El cuerpo de Miranda se tensó junto al mío. El lote 16 estaba mal atribuido en el catálogo, pero ya lo sabías, ¿verdad?, preguntó Víctor con una leve sonrisa. Que gane el mejor coleccionista, dijo mientras se alejaba. Los dedos de Miranda me apretaban con más fuerza. Maldito sea ese hombre. Lleva años intentando superar mi puja. ¿Cuál es el lote 16? Pregunté, distraído por el calor de su mano que aún me rozaba la espalda. Un baby humo anunciado como de la década de 1880, pero con marcas distintivas de la obra de François Gorky. Sus ojos brillaron. Está mal etiquetado, y pienso aprovechar al máximo ese descuido. La intensidad de su pasión me provocó una emoción inesperada. Horas más tarde, después de que Miranda superara triunfalmente la puja de Víctor por la muñeca en disputa y varias otras piezas, celebramos con champán en el bar tenuemente iluminado del hotel. Por las alianzas exitosas, brindó, chocando su copa contra la mía. 2 copas se convirtieron en 4, y nuestra conversación derivó de las antigüedades a temas más personales. ¿Por qué muñecas?, pregunté, envalentonada por las burbujas y la victoria. ¿Qué te atrae de ellas?, preguntó Miranda, pensativa, con los dedos sobre el tallo de su copa de champán. Fui hija única. Mis padres viajaban constantemente por trabajo, dejándome con una sucesión de niñeras y la colección de juguetes antiguos de mi abuelo como compañía. Sonrió. Aprendí de joven que los objetos inanimados suelen ser más confiables que las personas. Lo entiendo, admití. Después de mi divorcio, a veces prefiero mi taller a los humanos de verdad. Miranda se acercó, presionando su muslo contra el mío en nuestro reservado de la esquina. Tu exmarido era un tonto. La franqueza de su declaración me tomó por sorpresa. ¿Cómo sabes que él era el tonto y no yo? Porque veo cómo tratas las cosas rotas con tanto cuidado y respeto. Su mirada era firme. Cualquiera que no apreciara esa cualidad en ti no merece ser llorado. Algo cambió entre nosotros en ese momento. La apariencia profesional se quebró para revelar una corriente más profunda. Mi vaso estaba vacío otra vez, la hora se hacía tarde, la distancia entre nosotros se acortaba. Cada confesión compartida, nunca le había dicho esto a nadie, Miranda dijo en voz baja, pero mis últimas 3 relaciones fueron con mujeres. La revelación quedó suspendida en el aire entre nosotras. Sus ojos estudiaron mi reacción, calibrando cuidadosamente mi respuesta. Un calor me subió por el cuello que no tenía nada que ver con el champán. Yo, no sé qué decir, balbuceé. No necesitas decir nada, rozó sus dedos con los míos sobre la mesa. Solo quería que lo supieras. Más tarde, en su jaguar afuera de mi casa,
Miranda se volvió hacia mí con una intensidad que me dejó sin aliento. Te invitaría a ver mi colección esta noche, pero creo que ambos hemos bebido demasiado champán para apreciar bien los objetos. La pausa sugirió que no se refería solo a muñecas. Sentí una tensión desconocida en todo mi cuerpo. En otra ocasión, logré decir. Su sonrisa era cómplice. En otra ocasión, me desperté a la mañana siguiente en el sofá, todavía con mi vestido de cóctel, con la cabeza palpitante por el champán y la confusión. Mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de Lie y un solo mensaje de Miranda. Anoche fue revelador. ¿Café de nuevo pronto, quizás sin derramarlo esta vez? El recuerdo de su confesión sobre salir con mujeres me rondaba la mente. ¿Había estado tanteando el terreno, evaluando mi reacción? ¿Y por qué no podía dejar de pensar en la calidez de su muslo pegado al mío, en cómo sus dedos se habían posado en mi piel? Era demasiado mayor para crisis de identidad sexual, demasiado divorciada recientemente para nuevas complicaciones. Sin embargo, algo había despertado, algo que no estaba segura de poder o querer acallar. Estás distraída, dijo Lie, sirviéndose más vino mientras estábamos sentadas en mi patio trasero la semana siguiente. El aire de la tarde traía el aroma de mi vecina Yasmín, una fragancia que ahora inevitablemente me recordaba a Miranda. Solo estoy cansada. He estado trabajando muchas horas en un encargo. No mentía del todo, las muñecas de Miranda me habían absorbido la mayor parte de la semana. Aunque mi distracción tenía menos que ver con la restauración de porcelana y más con recordar el peso de su mirada durante nuestra noche de subasta, Lie dejó su copa con deliberado cuidado. Evelyn, hemos sido amigas de toda la vida. Sé cuando algo te da vueltas en la cabeza. Algo en su tono me hizo mirarla con más atención. El sol poniente proyectaba una luz dorada sobre su rostro, iluminando un nerviosismo inusual en su expresión. De hecho, continuó, hay algo que quería decirte. Algo que probablemente debería haberte dicho hace años. Se me encogió el estómago. ¿Se trata de Alan? Porque, sinceramente, no quiero oír. Se trata de mí. Los dedos de Lie se enroscaron alrededor del tallo de su copa. Y en cierto modo de ti. Respiró hondo y luego habló con prisa. ¿Recuerdas cuando teníamos 16 años y te quedaste a dormir después del baile porque Jason Forrester te dejó plantada? Compartimos mi cama y te quedaste dormida con la cabeza en mi hombro mientras veíamos esa película de terror tan horrible. Asentí, confundida sobre a dónde iba esto. Esa noche, me di cuenta de algo que me dio un susto de muerte. Sus ojos se encontraron con los míos, vulnerables y decididos. Decidí que estaba enamorada de ti. Hemos estado separados casi toda nuestra vida. Sus palabras me impactaron como una fuerza física. Pero tú nunca, ¿cómo podría yo? Empezaste a salir con mi hermano en la universidad. Fue complicado, se rió sin humor. Además, ni siquiera estaba seguro de si alguna vez podría sentir interés por las mujeres. El eco de la confesión de Miranda en el Clermont resonó en mis oídos. ¿Qué probabilidades había de que en una semana, 2 mujeres me revelaran esos sentimientos? Había estado andando por ahí con algún tipo de cartel visible solo para todos menos para mí, no lo entiendo, dije con voz débil. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Lie se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. Porque ahora eres libre. Porque te veo mirando a esa coleccionista de muñecas pelirroja como siempre he deseado que me miraras. Porque quizás sea hora de que explores esa parte de ti y quieres ser mi, ¿qué? ¿Experimento? La palabra salió más dura de lo que pretendía. Quiero ser tu refugio, lo corrigió con suavidad. Alguien que te quiera, en quien ya confíes,
que pueda ayudarte a descubrir si lo que sientes es curiosidad real o solo confusión postdivorcio. Mi mente era incapaz de procesar el extraño giro que había dado mi vida. 2 semanas atrás, era una mujer recién divorciada, dedicada exclusivamente a la restauración de muñecas. Ahora, mi mejor amiga de la infancia se ofrecía a ser mi guía para despertar sexual. Esto es una locura, susurré. ¿Será el pulgar de Lie acariciándome los nudillos, o simplemente es algo inesperado? Retiré la mano y me puse de pie para pasear por el pequeño patio. ¿Qué pensaría Alan? Alan ya no tiene voz ni voto en tu felicidad, dijo Lie con firmeza. Además, no necesitas saberlo todo entre nosotros. La idea me tentó de maneras inesperadas. Si estos nuevos sentimientos fueran solo una fase, ¿no sería más seguro explorarlos con alguien que ya me quisiera? Alguien que no me rompiera el corazón, apenas recompuesto. ¿Qué me propones exactamente?, pregunté finalmente. Una cena. Una cita de verdad. A ver qué pasa. La sonrisa de Lie era nerviosa y esperanzada a la vez. Sin presión, sin expectativas, 3 días después, me encontraba en un restaurante de lujo en Berkeley, sentada frente a Lie, quien lucía más hermosa de lo que jamás me había permitido ver con un vestido azul a juego con sus ojos. Los ojos de Alan, una similitud que me inquietó. La conversación fluyó con naturalidad, como siempre entre nosotros, pero ahora cargada de una nueva conciencia. Cuando su mano cubrió la mía durante el postre, no me aparté, ¿ves? No tan mal, bromeó. Es agradable, admití, y fue cómodo, fácil, seguro. Pero cuando mi teléfono sonó con el nombre de Miranda más tarde esa noche, el cosquilleo en mi estómago no me pareció nada seguro. Su mensaje fue breve: necesito hablar sobre el plazo de restauración del humo disponible mañana. ¿Todo bien?, Lie preguntó, notando mi expresión. Solo una clienta, dije, bajando el teléfono. Lie me observó por un largo momento. ¿La clienta, supongo? Asentí de mala gana. Deberías decirle que está saliendo con alguien. La voz de Lie era casual, pero sus ojos estaban atentos. Si está interesada en ti como yo creo que mereces saber que hay competencia. La palabra se prolongó entre nosotras, haciendo real lo que había estado tratando de negar, que de alguna manera me había topado con un triángulo que nunca vi venir. Los labios de Lie eran suaves, tentativos contra los míos. Estábamos en mi porche después de nuestra tercera cita, el momento colgando entre nosotras como una pregunta. Esperé la chispa, la electricidad que había sentido solo por el toque casual de Miranda, pero solo encontré una calidez cómoda. Me aparté suavemente. Lo lamento. Tranquila, dijo Lie. Su sonrisa era triste, pero comprensiva. No estaba allí. La luz de la luna plateaba sus rasgos, resaltando los contornos familiares de su rostro, un rostro que conocía y amaba desde hacía décadas, pero no como ella quería. Lo intenté, Lie, de verdad que lo hice. Me tocó la mejilla. Pero la química no se fabrica. Créeme, he intentado que te enamores de mí desde que éramos adolescentes. Se rió suavemente, aunque percibí el dolor que subyacía en su interior. Sigues siendo mi mejor amigo, susurré. Siempre, dijo, apretándome la mano. Aunque tu corazón esté claramente en otra parte, después de que se fue, me senté en los escalones del porche, confundido por mis propios sentimientos. ¿Por qué no podía sentir por Lie lo que sentía por Miranda? La opción más segura, el camino más lógico, había estado ahí, y mi corazón lo había rechazado con firmeza. A la mañana siguiente, en mi taller, me enfrenté a otro rechazo. La muñeca francesa que Miranda me había confiado, su preciada Jumeau con ojos de cristal de zafiro,
Se me resbaló de las manos durante una delicada reparación, agrietándose la carátula de porcelana. Sentí un vuelco al observar el daño. ¿Reparable? Sí, pero Miranda notaría la diferencia. La restauración impecable que esperaba ahora era imposible. Trabajé frenéticamente durante horas, probando todas las técnicas que conocía para minimizar el daño. Al anochecer, exhausto y derrotado, supe que tenía que llamarla. No es propio de ti cometer errores, dijo Miranda al llegar, con voz neutra mientras examinaba la pequeña fractura que ahora estropeaba la tez perfecta de la muñeca. La decepción en sus ojos me dolió más de lo esperado. He estado distraído últimamente, admití, incapaz de sostener su mirada. Su pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones tácitas. La vida, el divorcio, todo cambiando. Dudé, de hecho, he estado saliendo con alguien. La expresión de Miranda se congeló y luego se transformó en una cautelosa indiferencia. Ya veo. Es Lie, mi amiga, la hermana de Alan. Las palabras salieron torpemente. Qué moderno de tu parte, su tono era ártico. Salir con la hermana de tu exmarido. No es nada serio, dije rápidamente, y de inmediato pregunté por qué sentía la necesidad de aclararlo. Tu vida personal no es mi asunto, dijo Miranda, envolviendo con cuidado la muñeca dañada. Debería buscar otro restaurador para esta pieza. Me invadió el pánico al pensar que no volvería a verla. Por favor, no. Puedo arreglarlo. Algunos daños no se pueden reparar por completo, Evelyn. Sus ojos se encontraron con los míos, y sentí que no se refería solo a la muñeca. A veces el descanso lo cambia todo. Se giró para irse, pero la agarré de la muñeca. Miranda. Un momento, el contacto repentino pareció quebrarle la compostura. Se dio la vuelta con los ojos brillantes. ¿Esperar qué? Para que experimentes con tu amiga y decidas si las mujeres son solo una etapa post-divorcio para ti. No es justo, protesté, aunque su acusación me sonó incómodamente cercana. ¿Verdad? Su voz era baja, peligrosa. No juego, Evelyn. Sé quién soy y lo que quiero, y todavía lo estoy descubriendo. Me tembló la voz. ¿Tan terrible es? Afuera, retumbaban truenos, a juego con la tensión que crepitaba entre nosotras. La lluvia empezó a golpear las ventanas del taller mientras permanecíamos enfrascadas en la confrontación. ¿Sentiste algo en la subasta?, dijo Miranda finalmente. Lo sé. No podía negarlo. Sí, y con Lie. Aparté la mirada. Es diferente. ¿En qué sentido? Seguro, admití. Cómodo, familiar. Miranda se acercó, envolviéndome con su aroma a jazmín. ¿Y esto?, susurró, acortando la distancia entre nosotras, ¿es seguro? Antes de que pudiera responder, sus labios se encontraron los míos. A diferencia del beso vacilante de Lie, el de Miranda era seguro, exigente. Su mano se deslizó entre mi pelo, acercándome más a ella mientras el trueno resonaba afuera. Mi espalda se apretaba contra el banco de trabajo mientras respondía con una intensidad que me impactó, años de pasión latente despertando de golpe. Cuando nos separamos, respirando con dificultad, la mirada en sus ojos reflejó mi propio asombro. Dime que fue solo comodidad, me desafió. No podía hablar, no podía formar pensamientos coherentes más allá del latido de mi corazón y la persistente sensación de su boca sobre la mía. La puerta del taller se abrió de golpe tras nosotras. Nos separamos de un salto como adolescentes culpables al aparecer una silueta familiar. Evelyn, tu coche está afuera, pero no respondías a tú. Alan se detuvo a media frase, observando la escena que tenía delante.
Su mirada se movió de mi rostro sonrojado al cabello despeinado de Miranda, con la comprensión asomándose en su expresión. Oh. Los tres nos quedamos paralizados mientras un rayo iluminaba el taller, mi pasado y mi confuso presente colisionando en un instante imposible. Alan. Su nombre salió de mis labios como una confesión de culpa. ¿Qué haces aquí? La lluvia goteaba de su cabello sobre el suelo del taller mientras él permanecía en la puerta, con una expresión que oscilaba entre la confusión, la comprensión y algo incómodamente cercano a la fascinación. Vine a dejar más correo tuyo que llegó a mi oficina. Levantó un sobre, ahora húmedo por la tormenta. Claramente, debería haber llamado primero. Miranda dio un paso adelante, extendiendo la mano con perfecta compostura, como si no hubiéramos sido atrapados en un abrazo apasionado. Miranda Long. Soy cliente de Evelyn. ¿Así lo llaman ahora? El intento de humor de Alan fracasó. Nos miró con una mirada evaluativa. Alan Martin es marido. Sé quién eres, respondió Miranda con frialdad. Evelyn te ha mencionado. La tensión en la habitación pasó de la vergüenza a algo territorial. Alan entrecerró los ojos ligeramente. ¿Todo bien, espero? Antes de que Miranda pudiera responder con lo que sospechaba que sería una réplica devastadora, sonó mi teléfono. El nombre de Lie apareció en la pantalla. Completando la tormenta perfecta de mi complicada vida, debería aceptar esto, murmuré, saliendo al pasillo, dejando a Miranda y a Alan en un silencio incómodo. Hola, respondí con una voz extrañamente aguda. Sé que es de última hora, pero necesito hablar contigo, Lie dijo sin preámbulos. ¿Puedo ir? Miré hacia mi taller, donde mi exmarido y la mujer a la que acababa de besar sin duda se estaban evaluando. La verdad es que ahora no es el mejor momento. Es importante, Ed. Se trata de nosotros. No hay un nosotros, solté, y enseguida me arrepentí de mi franqueza. Vaya, el dolor en su voz era palpable. Eso fue directo. Lie, lo siento, no te disculpes por ser sincero. Solo dime una cosa. ¿Es porque no te interesan las mujeres o porque te interesa otra persona? La pregunta flotaba entre nosotros mientras afuera retumbaba un trueno. A través de la puerta del taller, vi a Miranda gesticular con énfasis mientras Alan se cruzaba de brazos a la defensiva. Es complicado, dije finalmente, esa no es la respuesta, la voz de Lie se endureció. ¿Sabes qué? Me merezco algo mejor. O me quieres o no. Es así de simple, el ultimátum me impactó como un puñetazo. Nada de esto parece sencillo, entonces déjame simplificártelo. Averigua qué quieres, Evelyn. Cuando lo sepas, llámame. Hasta entonces, necesito un poco de espacio. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé en el pasillo, con el teléfono en la mano, sintiendo como los pedazos de mi vida posdivorcio, cuidadosamente reconstruida, se desmoronaban a mi alrededor. Cuando regresé al taller, Alan y Miranda habían pasado de un frío enfrentamiento a una acalorada discusión. No puedo entrar en su vida sin más cuando está vulnerable, decía Alan. Está divorciada, no incapacitada, replicó Miranda. Y su estado emocional ya no te incumbe. Ella todavía es familia, insistió. Disculpen, interrumpí, con la ira apoderándose de mí. Estoy aquí, y ninguno de ustedes decide qué necesito ni a quién veo. Ambos se giraron hacia mí, momentáneamente unidos por la sorpresa ante mi arrebato. Evelyn, comenzó Alan. No, levanté la mano. Perdiste toda tu influencia en mi vida privada cuando te acostaste con Jessica, y tú, me volví hacia Miranda. Tienes que dejar de presionarme más rápido de lo que estoy lista. La expresión de Miranda se estremeció.
Debería irme. Probablemente sea lo mejor, asintió Alan. Deberían irse los dos, aclaré, y una extraña calma me invadió al tomar finalmente el control de la situación. Después de que se fueran, Alan con una mirada preocupada hacia atrás, Miranda con una dignidad rígida, me desplomé en el taburete de mi taller, rodeada de muñecas rotas que de repente parecían la metáfora perfecta de mis relaciones fragmentadas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lie. Lo dije en serio. Tómate todo el tiempo que necesites, pero no seré tu plan B si las cosas no funcionan con ella. Adjunto una foto de nosotras de adolescentes en su fiesta de 16 años, abrazadas, riéndonos de algún chiste olvidado. Recorrí su rostro en la pantalla, preguntándome cómo había pasado por alto el amor en sus ojos durante todos estos años y por qué, incluso ahora, no podía corresponderlo. Cómo se lo merecía. Más tarde esa noche, me encontré examinando cuidadosamente la muñeca Jumo dañada que Miranda había dejado. La grieta en su mejilla de porcelana había sido mi culpa, causada por la distracción y el descuido. Pero al observarla con la lupa, me di cuenta de algo que había pasado por alto antes. Dentro de la grieta había un pequeño papel doblado, amarillento por el tiempo. Con dedos temblorosos, lo extraje con mis herramientas más pequeñas. Al abrirlo, reveló una elegante caligrafía en tinta descolorida. Mi querida Charlotte, lo que la sociedad nos prohíbe decir en voz alta, lo encomiendo a este lugar oculto. Para siempre tuya con amor, Eleanor, 1925. Me recosté, atónita. Una carta de amor de una mujer a otra, oculta dentro de una muñeca durante casi un siglo. De alguna manera, en mi torpeza, descubrí un secreto que había esperado décadas para ser encontrado. Mis dedos se cerraron sobre el frágil papel mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Dos mujeres que se habían encontrado a pesar de las limitaciones de su tiempo, mientras yo, con toda mi libertad moderna, estaba paralizada por la indecisión. La semana siguiente transcurrió entre mensajes sin respuesta y noches de insomnio. Miranda no había respondido a mis 3 mensajes de disculpa. Lie mantuvo silencio. En Coso Allen parecía mantener las distancias después del enfrentamiento en el taller. La única compañía que tenía era la carta de amor centenaria de Eleanor y un taller lleno de muñecas rotas esperando mi atención. Había leído la carta tantas veces que me había aprendido de memoria su contenido. Más allá de lo que inicialmente descubrí, se encontraban apasionadas declaraciones de devoción, planes para un futuro juntos que quizá nunca se hubieran materializado y una valentía que avergonzaba mi indecisión moderna. Cuando sonó el timbre el viernes por la tarde, esperaba el envío de UPS que tanto esperaba. En cambio, encontré a Alan en mi porche, con una expresión inusualmente insegura. ¿Podemos hablar?, preguntó. Consideré negarme, pero la curiosidad me venció. Lo llevé a la cocina, donde yo había estado intentando almorzar sin mucho entusiasmo. Te debo una disculpa, empezó, rechazando mi oferta de café. No tenía derecho a interferir la otra noche. Lo miré fijamente, recelosa de su inesperado arrepentimiento. Es sorprendentemente consciente de ti mismo. Una leve sonrisa cruzó su rostro. Terapia, dijo. Jessica insistió. La mención de su antiguo asistente, ahora novia, me provocó una punzada familiar, aunque más apagada que antes. ¿Por qué estás aquí, Alan? Se apoyó en mi mostrador, observándome con la misma intensidad que lo había convertido en un oponente formidable en el tribunal y más tarde en nuestro divorcio. Quería asegurarme de que estás bien y decirte que Miranda vino a verme. Me dio un vuelco el corazón. ¿Qué? ¿Cuándo? Ayer en mi oficina. Parecía incómodo. Quería saber si creía que ibas en serio con Lie.
La idea de que hablaran de mí me ponía los pelos de punta. ¿Y qué le dijiste? La verdad, que os conozco a ti y a Lie de toda la vida, y si algo romántico iba a pasar entre vosotros, habría pasado hace años. La evaluación fue tan precisa que me dolió. Dijo algo más. Alan dudó. Ella preguntó qué había pasado entre nosotros, por qué fracasó nuestro matrimonio. El aire se me hizo más denso en los pulmones, y le dije que era un imbécil adicto al trabajo que nunca te merecía, dijo, haciéndose eco de las palabras de Lie, y que me había dado cuenta demasiado tarde de lo que tenía. Nos quedamos en un silencio incómodo, con el fantasma de nuestro matrimonio flotando entre nosotros. ¿Estás feliz?, pregunté finalmente. Con Jessica, su expresión se suavizó. Sí, diferente a lo que ocurre contigo, pero sí. Hizo una pausa. ¿Estás al tanto de lo que ocurre en tu vida ahora mismo? No sé qué está pasando en mi vida, admití. Todo es un desastre. La confesión pareció aliviar algo entre nosotros. Por primera vez desde nuestra separación, éramos solo dos personas que una vez se amaron, y ahora navegaban por caminos separados pero entrelazados. Por si sirve de algo, dijo Alan mientras se preparaba para irse, Miranda parece preocuparse por ti, de verdad, no solo. Hizo un gesto vago. Lo que sea que estés pensando. Después de que se fuera, me quedé en mi casa silenciosa, sintiéndome extrañamente desconectada. 3 personas que se preocupaban por mí de diferentes maneras, y de alguna manera había logrado alejarlas a todas. Esa noche, a solas con mis pensamientos y la carta de Eleanor, tomé una decisión. Saqué mi teléfono y le escribí un mensaje a Miranda. Encontré algo en la muñeca Jumo que necesitas ver. Si te interesa, ven esta noche, por favor. Los minutos transcurrían lentamente sin respuesta. Me entretuve limpiando mi taller, organizando mis herramientas con precisión metódica mientras intentaba ignorar la creciente decepción que me aquejaba. A las 22:47, sonó el timbre. Miranda estaba en mi porche, con su cabello rojo oscurecido por la llovizna y una expresión cautelosa. Dijiste que encontraste algo, dijo, omitiendo las bromas. La llevé sin decir palabra a mi taller, donde la muñeca Jumo estaba bajo mi lámpara de trabajo, con la mejilla agrietada ahora cuidadosamente restaurada, pero con una pequeña abertura por donde había extraído la carta. Cuando la dejé caer, algo se cayó, le expliqué, entregándole la nota cuidadosamente conservada en su funda protectora. Estaba escondida dentro de la cavidad craneal. Los dedos de Miranda temblaron ligeramente al leer las palabras de Eleanor a Charlotte. Cuando levantó la vista, sus ojos brillaron de emoción. Se amaban, susurró. ¿Hace todo ese tiempo? Sí, toqué suavemente la carita de la muñeca. Y alguien intentó separarlos, pero Eleanor encontró la manera de preservar su amor, escondido donde solo alguien que rompiera cosas podría encontrarlo. La mirada de Miranda se elevó hacia la mía y comprendió. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Que a veces las cosas rotas revelan tesoros escondidos. Me acerqué más, finalmente seguro de lo que quería. Te digo que he tenido miedo al cambio, al deseo, a desear algo que nunca esperé querer. Respiré hondo. Pero ya no tengo miedo. La distancia entre nosotras se desvaneció cuando Miranda me abrazó. Sus labios encontraron los míos en un beso que me hizo sentir como si volviera a casa, a un lugar donde nunca había estado. Durante 3 días después de nuestra reconciliación, mi taller permaneció cerrado. Las muñecas esperaron pacientemente mi regreso. Miranda y yo nos perdimos la una en la otra, saliendo solo para comer y tomar aire fresco de vez en cuando. Cuando por fin volví a mi estudio, todo parecía igual, pero se sentía completamente transformado. La luz era diferente, los colores más vibrantes,
Los objetos rotos llenos de posibilidades en lugar de fracasos. Estaba examinando la restauración casi terminada de la muñeca Jumo cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Lie. ¿Podemos hablar? ¿Un café en Timber en 1 hora? Se me encogió el estómago. A pesar de mi recién descubierta felicidad con Miranda, la idea de lastimar a Lie todavía me parecía un cuchillo. Le respondí con un simple sí y luego llamé a Miranda para cancelar nuestros planes de comer. Tienes que irte, dijo, comprendiendo al instante. Algunas restauraciones no se pueden apresurar. La metáfora no se me escapó. Simplemente odio lastimarla. Ser honesto duele menos que ser amable con las mentiras, respondió Miranda. Créeme. Cuando llegué al Café Timber, el mismo lugar donde Miranda y yo coincidimos meses atrás, Lie ya estaba sentada junto a la ventana, con 2 tazas en la mesa frente a ella. Latte de avena con extra de leche, dijo al sentarme. Algunas cosas nunca cambian, y otras sí, respondí con dulzura. Su sonrisa era triste pero genuina. Me enteré por los rumores de Alan que tú y la pelirroja ya están juntos. Asentí, sin molestarme en preguntar cómo lo sabía Alan. Oakland a veces podía parecer sorprendentemente pequeño. ¿Eres feliz?, preguntó Lie, la misma pregunta que Alan me había hecho días antes. Sí, respondí sin dudar, de una forma que desconocía. Ella lo asimiló, con las manos agarrando su taza. Siempre lo sospeché, ya sabes, incluso en la universidad, por cómo mirabas a ciertas mujeres. Pero luego te casaste con mi hermano, y pensé que quizá lo había imaginado. No lo sabía, admití, o quizás no me lo permití. Lie extendió la mano por encima de la mesa y me la apretó. Por si sirve de algo, me alegra que lo hayas descubierto, aunque no fuera conmigo. El alivio que me inundó fue abrumador. Sigues siendo mi mejor amiga, eso no cambiará. Claro que no, rió. Además, ¿quién más te diría que tu trabajo de restauración se está volviendo demasiado perfeccionista? Nos despedimos con un abrazo que se sintió como un cierre y un nuevo comienzo en uno. Al verla alejarse, se me quitó un peso de encima que no sabía que llevaba, el miedo a que honrar mi verdad me costara mi amistad más antigua. De vuelta en mi taller esa tarde, encontré a Miranda examinando mi pared de fotos de muñecas restauradas antes y después. El trabajo de tu vida, comentó, señalando las imágenes. Devolverle a las cosas su belleza original. Negué con la cabeza, colocando la muñeca Jumo, ahora perfecta, en mi estantería. No la belleza original, algo nuevo, algo que honra lo que fueron pero celebra en lo que se han convertido. La mirada de Miranda se cruzó con la mía. ¿Como nosotras? Tal vez, sonreí, aunque creo que ambas somos obras en desarrollo. Me atrajo hacia sí, su aroma ahora me resultaba tan familiar como el mío. Creo que lo prefiero así. La perfección está sobrevalorada. Hablando de imperfección, dije. Mi taller lleva días cerrado. Tengo plazos de entrega amontonados. Los dedos de Miranda trazaron patrones perezosos en mi espalda. Eso suena a problema. Sabes, estudié arte antes de convertirme en coleccionista. Tengo las manos sorprendentemente firmes. Me aparté para mirarla. ¿Te ofreces a ser mi asistente? Me ofrezco a hacer lo que necesites, respondió con una mirada intensa. Compañera, asistente, amante, amiga. La palabra compañera flotaba entre nosotras, cargada de promesa. La llevé a mi banco de trabajo, cogiendo una muñeca victoriana de porcelana con una mano destrozada. Empecemos por lo básico, dije, colocando un pincel diminuto en sus dedos. Restaurar se trata de paciencia, de ver la belleza en las cosas dañadas.
La sonrisa de Miranda era lenta y segura. Creo que se me está dando bastante bien. 6 meses después, mi taller se había ampliado para incluir una pequeña galería donde Miranda exhibía piezas selectas de nuestra colección ahora combinada. La muñeca Jumo, con su carta de amor escondida, se convirtió en la pieza central, acompañada por las palabras de Eleanor, ahora enmarcadas a su lado, un testimonio de amor que había esperado casi un siglo para ser descubierto. La noche de la inauguración, rodeada de amigos y clientes, vi mi reflejo en un espejo antiguo, mis ojos brillantes, mi sonrisa relajada, mis manos entrelazadas con las de Miranda mientras explicaba la historia de un raro oso alemán a un coleccionista interesado. Alan había tenido razón, algunas roturas lo cambian todo. Pero, como había aprendido en innumerables restauraciones, a veces lo que emerge de la rotura es más fuerte, más auténtico e infinitamente más hermoso que lo anterior. Mis dedos se apretaron alrededor de los de Miranda, y ella se giró hacia mí, su sonrisa reflejaba mi propia certeza. Ya no éramos piezas rotas esperando ser reparadas, sino versiones magistralmente restauradas de nosotros mismos, imperfectos, auténticos y, por fin, completos.